Pero aquí podemos darnos cuenta que dice que en el principio era el verbo. En el principio ya existía Dios. Y Él estaba con el Padre. Él ha existido por la eternidad. El verbo en una oración es la parte principal. Sin el verbo no hay oración. Sin Jesucristo no hay salvación. Porque la salvación, si no se basa en Cristo Jesús, no sirve de nada que nos reunamos todos en esta mañana, en este lugar, si Jesucristo no tiene ningún sentido en tu vida, en tu corazón y en esta iglesia. El fundamento de la iglesia nuestra es Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús es el fundamento de tu iglesia, de tu hogar y de tu vida, vamos a ir directos al reino de los cielos. Jesucristo es la parte principal de la salvación. Y en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. He aquí la confusión que existe en algunas personas que dicen que Jesucristo es creación, porque dicen que Él es el primogénito de la creación. Pero vamos a seguir leyendo y dice que porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice que en todo Él tiene la preeminencia. Y en esta mañana quiero tocar un punto, lo que es la primogenitura. Primogénito, dice que el diccionario que hijo nacido primero, o a quien se le quiere dar la primogenitura. En este caso, primogénito a Jesús no quiere decir que sea el primer ser creado, sino al quien se le quiere dar todo, porque se lo merece, porque todo fue hecho por Él y para Él. Dice que también fue el primogénito de los muertos. No quiere decir que fue el primer muerto que hubo, sino el primer muerto que la tumba no pudo contener. El primer muerto que se levantó de entre los muertos, porque la misma tumba no tuvo el poder para sostenerlo. Así que también para ti y para mí, si creemos en Cristo Jesús, dice que todo aquel que cree en Él, aunque muera, volverá a vivir, porque nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en un Dios real, en un Dios que fue a la muerte, pero que también se levantó de entre los muertos. Y en el libro de Filipenses, un libro más atrás, libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que estando en el cielo, no se aferró
a la grandeza, a la honra y a la gloria que tenía en el cielo, sino que se despojó a hacerse el primer ser divino. Por eso que se llama primogénito, porque fue el primer ser divino que, velando su divinidad, vino a esta tierra para hacerse hombre como tú y como yo. Y como siendo hombre fue a la muerte, pero la muerte no tuvo el poder para detenerlo, sino que en él hay poder. Como él es la fuente de la vida, salió a vida. Y por eso tú y yo estamos en este lugar, porque venimos a adorar y a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Él es el centro. Él debiera de ser el centro, la base de la iglesia, la base de nuestros hogares y la base de nuestras vidas. Y seremos hombres y mujeres exitosos, no porque el éxito está en mi elocuencia, sino porque el éxito está en Cristo Jesús. Hermanos, es maravilloso ser parte del movimiento que espera ver muy pronto a Cristo Jesús. Es maravilloso hablarle a otros de lo grande y poderoso que es el Dios que tú y yo tenemos. Pero yo quiero ilustrar un poco más, según se nos ha enseñado, que para poder captar mejor la idea, son mejores las historias. Y en el libro de Génesis, capítulo 48. Libro de Génesis, capítulo 48, versículo 13 en adelante. Génesis, capítulo 48, versículo 13. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, y el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuo en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: así no, padre mío, porque este es el hijo primogénito. Pon tu mano derecha sobre la cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes. Israel, que es Jacob, dice que cruzó sus manos. Y el título de esta mañana es: él cruzó sus manos. Cruzó sus brazos para bendecir a quien para José no se lo merecía. Para José, su hijo primogénito era Manasés, no era Efraín. Algunos argumentan que lo hizo Jacob recordando aquella escena cuando él fue por engaño a su padre Isaac y le quitó la primogenitura a Esaú. Algunos otros creen que fue porque estaba demasiado viejo, ya no veía. Pero si ustedes pusieron atención, dice que lo hizo adrede. Cuando le dijo: padre, así no, estás equivocado. Y lo sé, hijo. Pero Hebreos capítulo 11, versículo 21,
Dice que no actuó por cuenta propia Jacob. Jacob lo hizo porque Dios le estaba diciendo que bendijese primero y le diera la primogenitura a Efraín y no a Manasés. Para los hebreos tienen mucho que ver el nombre. Los nombres en los israelitas tienen mucho que ver. Y el nombre de Manasés, en el capítulo 41 de Génesis, versículo 51, dice que estando José ya con su niño naciendo, preocupado, ¿cómo es que le voy a poner a este hijo? ¿Cómo le voy a poner? Era su primer bebé. Y él emocionado dice, ya sé, le voy a poner Manasés, porque el significado de Manasés es quiero olvidarme de todo. Y su hijo Efraín significa fructífero. En ese cuadro, sabiendo ya Jacob, por medio de los nombres, el significado, lo que significaba cada nombre de los hijos de José, sabía las intenciones de José. José ya no hablaba el hebreo, hablaba el copto. José ya no se llamaba José, se llamaba Samnat Panea, que significa a quien se le debe adorar, a quien se le dé toda adoración. Ya no estaba soltero, había casado con Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Para esto ya no traía aquel traje de hebreo, sino traía un traje ahora real, un collar, un anillo, símbolo de transacción y de poder. Ahora José ya no era aquel andrajoso que había llegado, y cuando él le pone el nombre a su hijo primogénito, a Manasés, él quería olvidarse de lo que había sufrido, de cuando sus hermanos allá lo metieron a aquel hoyo y lo sacan y lo venden a los ismaelitas, lo traen de esclavo, lo venden a Potifar, Potifar lo tiene, va a la cárcel 2 años y él con ese cuadro en mente quiere olvidarse de todo porque dice, todo el sufrimiento que tuve, todos estos años de dolor, hoy Dios me ha recompensado, pero quiero olvidarme de todo, aún de la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir esto? Él quería olvidarse de todo, quería olvidarse de lo que le habían hecho sus hermanos, de lo que había pasado allá con ellos, pero aún quería olvidarse de la promesa que Dios le había hecho, de la promesa que Dios le había hecho a su padre Jacob, que le había dicho, mira, sobre ti serán benditas todas las naciones. Por eso le pone ese nombre. Y ahora Jacob, cuando va a bendecir, Jacob no podía bendecir los planes de José, porque Dios no bendice tus planes si no están de acuerdo a su voluntad. Yo no sé en esta mañana cuántos José, yo soy José, yo no sé cuántos José hay en esta mañana, en este lugar, porque muchos ya nos hemos olvidado de dónde salimos. El Espíritu de Profecía dice que aquel que se olvida del pasado tiende a repetirlo en el futuro. Yo no sé cuántos de ustedes ya se olvidaron porque ya estamos en otro país, con otra cultura. Ya, muchos ya no hablamos el español. Muchas cosas han cambiado, incluso los documentos. Yo no sé qué garantía te dan, pero déjame decirte en esta mañana, no da ninguna garantía el hecho de lo que hayamos conquistado en este país. El único que nos da garantía se llama Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es quien pone y quita reyes. Así es de que al menos a mí no me quita el sueño el Señor que está hablando, porque yo sé que tengo un Dios poderoso, un Dios grandioso, que este Dios es el que quita y pone reyes. Así que mis hermanos, Dios no va a bendecir los planes que tú tengas, que tú los hayas hecho a tu manera. Dios no los va a bendecir, porque Dios bendice lo que viene de Él.
Y ahora José, por eso cuando viene en el capítulo 48, versículo 1, cuando viene a ver a su padre en lugar de decirle, hijo, cuánto gusto me da escucharte, porque dice que casi ya no veía, sino al contrario, le comienza a contar cuando él salió de la casa de su padre. Le dice, cierto día yo salí de casa de mi padre Isaac a la tierra de Harán, a casa de Labán, pero entre medio llegué a un lugar que se llama Luz, y en ese lugar me tendí en el suelo y me puse a dormir, y ahí Dios se me manifestó. Dios me dio un sueño, miré una escalera del cielo hacia la tierra y miré ángeles que bajaban y subían, y miré al Dios Todopoderoso en la cima de aquella escalera, y Él me hizo una promesa: así como las estrellas, así como la arena, así serán tus descendientes. Por eso comienza contando de esa manera, porque Dios quería hablarle a José, que Dios quería seguir siendo el Dios de José. No importaba lo que había escalado, no importaba la grandeza que él tenía en Egipto. Lo que Dios quería, que José siguiese teniendo el corazón conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere decirnos en esta mañana, que Dios quiere seguir siendo tu Señor y tu Rey de Reyes en tu corazón, en tu vida. Hermanos, casi para cerrar, quiero ilustrarles un poco más de lo que es invertir las manos y lo que es la primogenitura. La primogenitura, ustedes pueden ver que es a quien se le quiere dar todo. No necesariamente es el hijo que nace primero. Y Cristo Jesús no es porque Él haya nacido primero, sino porque fue el primer ser divino que vino a esta tierra y se hizo hombre como tú y como yo. El primer ser que murió y tuvo el poder de levantarse y hoy está intercediendo en el cielo por ti y por mí. Cuando Cristo fue llevado, cuando fue primero al Getsemaní, y estando en el Getsemaní, comenzó a sudar sangre. Y al estar sudando sangre, era por el alto estrés que él tenía del pecado, de la magnitud del pecado tuyo y mío. Pero Cristo clamaba y decía: Padre, si fuese menester, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y de esa manera fue llevado a la cruz del Calvario. Y allá, cuando antes de ir a la cruz del Calvario, Pilatos se le ocurrió una grandiosa idea y dijo: voy a cambiar. Se acostumbraba a soltar un preso y puso a Barrabás. Y para las coincidencias, para algunos que dicen que son coincidencias, Barrabás se llamaba Bar Jesús o Bar Yasúa. Era también Jesús. Lo ponen y la gente decide que soltasen a Barrabás, al líder de los sinvergüenzas, al más grande pecador de aquel entonces. Y cuando Jesús lo crucifican en medio, símbolo del más grande de los pecadores. Y en realidad estaba muriendo por el lugar del más grande pecador. Según la costumbre, aquel preso que era absuelto de sus cargos, se le daba una boleta de nacimiento nueva. Y esa boleta decía que ya no tenía ningún delito. Ahora ya no era aquel perseguido. Aquel tenía derecho. Era un título salvage, algo que ya tú ya vas para la basura, que ya vas a la muerte, pero de ahí alguien te restituye y te trae de vuelta. Eso fue Cristo Jesús para Barrabás. Si Barrabás no entendió lo que era la gracia, lo que era el plan de la redención, ya fue culpa de Barrabás.
Pero Cristo está muriendo y ahí en la cruz todavía la gente le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate, bájate de ahí. Tú que decías que derribas al templo y lo construyes en 3 días, ¿por qué no te bajas? Y cuando lo oyeron gritar a Cristo Jesús, que decía: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonas en este momento? Es que la justicia y la misericordia estaban divididas. Cristo Jesús estaba muriendo por tus pecados y por mis pecados. Que Cristo Jesús no merecía morir de este tipo, de esa muerte, pero porque te miró a ti y me miró a mí, Él decidió morir por nuestros pecados, hermanos. Ese Dios que tenemos es maravilloso. Dejó el cielo, dejó la pleitesía, dejó la gloria por venir a morir por ti y por mí. Y Él gritando en la cruz: Padre, Padre, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice que el Padre estaba mirando aquel cuadro, pero el Padre cerró sus ojos y cerró sus oídos para no ver morir a su Hijo Cristo Jesús, para no ver morir al Creador de los cielos y de la tierra. Pero dice la palabra de Dios que la tierra comenzó a moverse cuando la sangre cayó a la tierra. La tierra comenzó a moverse y la tierra se movía porque no soportaba recibir la sangre de su Creador. Los árboles comenzaron a tirar sus hojas, los animales comenzaron a lanzar aquellos aullidos. Y dice que aunque algunos adoran al sol, dice que en aquel instante los astros del cielo no quisieron mirar morir a su Creador. Incluso el sol dice que cerró sus rayos porque no quiso mirar cómo estaba muriendo el hacedor del sol. Pero dice Isaías capítulo 1 versículo 3 que el buey conoce a su dueño y el asno conoce su pesebre, pero el hombre, Israel, no conoce quién es su Dios. El hombre se mofaba diciendo: si eres el Hijo de Dios. Pero antes de morir le dice el ladrón al otro: tú y yo por nuestra culpa estamos aquí, tú y yo estamos aquí por nuestros propios pecados, pero este hombre es inocente. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria, en tu reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. No le estaba diciendo que en ese momento después de la muerte lo iba a trasladar, no, le estaba diciendo esa promesa hoy, que cuando Él viniera por segunda vez lo iba a levantar para llevarlo a las mansiones celestiales. Y Cristo Jesús muriendo en la cruz, porque él gritaba al Padre: Padre, Padre, ¿por qué me desamparas? Pero el Padre dice que invirtió sus manos, cruzó sus manos, cerró sus oídos, cerró sus ojos para bendecir a quien no se lo merecía, para bendecirte a ti y a mí. Porque por ti estaba muriendo Cristo Jesús y por mí. Así que invirtió sus manos el Padre y le dio la bendición a quien no se lo merecía. Hermanos, yo no sé qué quieras hacer de tu vida. Los tiempos que estamos viviendo hoy son tiempos difíciles. Es tiempo que no es necesario que estemos como una bandera que solamente demos para donde dé el viento. Es necesario que tú respondas como le dijo Jesús a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Oh, dice que eres un profeta. Y vino: ¿tú qué piensas? ¿Quién soy yo? La pregunta va a ser personal. ¿Tú quién? ¿Qué piensas acerca de mí? ¿Qué crees acerca de mí? No lo que dicen las doctrinas de la iglesia, no lo que dice el pastor, no lo que dicen los líderes, sino qué relación tienes tú con Cristo Jesús. Él ya murió en la cruz del Calvario. El Padre ya dio la bendición para que tú y yo tengamos acceso a la vida eterna por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora depende de ti y de mí. Ahora depende de nosotros si quieres echar mano de esa salvación. Ya no depende de Él, sino depende de ti y de mí.
Mientras yo te cuento una historia, haz un recuento de tu vida. Y en ese recuento de tu vida, haz un cuadro. Y en ese cuadro, pregúntate tú, ¿qué quieres hacer de hoy en adelante? Una señora iba cargando un canasto de platos. Y al ir cargando el canasto de platos en el año 73, subió, eran carros abiertos en México, unos le llaman camionetas, unas trocas abiertas, y en esa troca abierta ella subió por la parte de atrás. El chofer iba con unas muchachas enfrente, él no sabía que la señora no acababa de subir todavía, y al ir subiendo, él se arrancó. Ella iba apenas a sentarse cuando él se arrancó. La señora fue botada hacia atrás, cayó sobre los platos, sobre el pavimento, y los platos rompieron su estómago. Ella tenía casi ya 9 meses para dar a luz. El doctor le dice que había la más alta posibilidad de que muriesen los dos si no se les sacaba el bebé. La mamá decidió tener al hijo y el padre no estaba muy de acuerdo, pero respetó la decisión de la esposa y decidió que la esposa continuase con el bebé dentro de su estómago. El doctor no recomendaba porque había el más grande riesgo de que muriesen los dos. Él decía, el niño como quiera, ya está muerto. Muerto en el sentido de que los golpes, el impacto que había tenido era tan grande que el doctor según decía que aunque viviese, no iba a vivir por muchos días. Nació el bebé y ese mismo día, conforme a la tradición y la costumbre de ellos, fue llevado dizque a bautizar. El hombre, el papá ni la mamá estuvieron presentes en el bautizo del hijo. Le pusieron el nombre de acuerdo a quien lo llevó. El doctor dijo, no se hagan de ilusiones porque él morirá en los próximos días. El niño siguió creciendo y el doctor decía, él nunca va a ser un niño normal porque tiene muchos daños en su cabeza, en su cuerpo. Jamás va a ser un niño normal. Pero para esto, mis hermanos, ellos conocieron la verdad que hoy yo les estoy predicando, porque ese hijo soy yo. Ese niño que nació con muchos golpes, aunque nací en un hogar que no era adventista. Después ellos conocieron la iglesia adventista y esta verdad, pero yo no sabía esta historia. Yo solamente me preguntaba por qué tenía tantas marcas en el cuerpo, por qué tenía tantas cicatrices. Y un día mi madre me dice, hijo, es que tú tuviste esto y esto y esto. Yo me quedé sorprendido de la decisión que tuvo mi madre para arriesgarse a morir incluso por su hijo. Dicen que una madre es algo que tiene de Dios, porque una madre ama sin esperar, y ese es Dios que te ama a ti y a mí. Ese Dios maravilloso, ese Dios bueno, es el que te invita en esta mañana y te dice, hijo, dame tu corazón. Yo me fui de la iglesia por muchísimos años, pero en el 2001 Dios hizo un cambio
algo pasó en California y tuvimos que venir a Georgia. Yo venía con mi esposa y mi niña. Ya no llegué solo. Ahora regresé con mi esposa y con mi hija. Y para la honra y gloria de Dios, yo predico y hablo de ese Dios maravilloso y bueno que tenemos. Por eso yo no me canso de hablarle a otras personas del Dios tan grande que me dio la oportunidad de que tal vez de la muerte me rescató. Y hoy, aún abusando de esa gracia, yo me había ido. Pero hoy entendiendo lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida y ha hecho por ti y por mí, y de que el Padre invirtió sus manos para bendecirme a mí en lugar de su Hijo, hoy quiero aprovechar cada minuto, cada segundo, cada día que Dios me permita para honrarle, para glorificarle. Así es de que yo te desafío en esta mañana. Si Cristo ha hecho algo en tu vida, algo hecho en tu hogar, entrégale todo a Él. No seas a medias. Cristo quiere todo o nada. Él quiere que tú seas un cristiano, que te llames cristiano porque llevas a Cristo en tu corazón, a Cristo en tu vida, en la escuela, en el trabajo, por donde quiera que tú vayas, que tú lleves a Cristo Jesús. No importa las circunstancias, no importa lo que tú estés pasando, lo que importa que es lo que hizo Cristo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo más maravilloso, que Él dejó todo por ti y por mí. Hermano, amigo, vive tu vida exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Adalberto, tú sabes, hermano, Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Por si alguno no sabía, yo conozco a este muchacho. Dios quiere hacer cosas maravillosas y grandes contigo. Pero Dios quiere todo. Dios quiere todo de ti. Y así como de Él, de mí, quiere todo de cada uno de nosotros. Jóvenes, niños, valoren lo que Cristo ha hecho por ustedes. Exalten en cada instante de su vida, exalten a Cristo Jesús. Él viene pronto. Y muy pronto no vas a responder qué es lo que dice la iglesia, qué es lo que dice el hermano. Vas a responder de acuerdo a lo que Dios haya hecho en tu vida y en tu corazón. Que Dios bendiga a la iglesia de Atlanta Norte. Que Dios bendiga a cada uno de los líderes. Que Dios siga prosperando esta iglesia grandemente. Y que este 2017 sea un año para honra y gloria de nuestro Dios. Y que nos lleve de victoria en victoria. Y si es que ya viene el 2017, gloria a Dios. Y si no viene, que lo sigamos esperando con esa fe y ese amor, que no nos mueva nadie y que pueda decir como el apóstol Pablo, porque yo sé en quién he creído. Yo no he creído en cosas vanas, yo he creído en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga en esta mañana.